necesito que detengas todo lo que estás haciendo y prestes atención a lo que el Espíritu Santo me ha revelado. Porque Dios me despertó una madrugada y me dijo con claridad: Hijo, mi pueblo está muriendo de hambre en medio de la abundancia. Tienen las alacenas llenas, pero sus espíritus están vacíos. Les he dado todo, pero han olvidado lo esencial. Y hoy, tú que me estás escuchando, no es casualidad que estas palabras lleguen a tus oídos. El Señor tiene un mensaje específico para tu vida, para tu familia, para tu situación económica, para tu salud espiritual. Y te voy a revelar algo tan poderoso, tan simple, tan profundo, que va a transformar completamente tu manera de entender la provisión divina. Porque resulta que nosotros, en nuestra necedad humana, hemos complicado lo que Dios hizo sencillo. Vamos por la vida acumulando, comprando, guardando, preocupándonos por tener de todo, llenando nuestras casas, nuestras mentes, nuestros corazones de cosas que no necesitamos. Y mientras tanto, lo esencial, lo que verdaderamente sostiene la vida, lo dejamos de lado. ¿Y sabes qué pasa? Que terminamos muriendo de sed junto al río. Terminamos hambrientos en medio del banquete. Porque no es la abundancia lo que nos salva, hermano, es la obediencia. No es tener mucho, es tener lo correcto. Y el Señor me llevó esta noche en oración al libro de Deuteronomio capítulo 8 versículo 3, donde dice clarísimo: te humilló, te hizo pasar hambre y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para enseñarte que el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. ¿Captas la profundidad de esto? Dios no les dio un buffet a los israelitas en el desierto, no les dio variedad infinita, les dio maná, un solo alimento, simple, suficiente, perfecto, día tras día, lo mismo. Y con eso sostuvieron 40 años de travesía, 40 años, hermano, 40 años caminando hacia la tierra prometida con un solo alimento del cielo. Ahora escúchame bien, porque aquí viene la revelación. El maná no era solo comida física, era lección espiritual, era disciplina divina, era entrenamiento para confiar. Porque cuando solo tienes lo esencial, aprendes tres cosas fundamentales. Primera, que Dios es tu proveedor. Segunda, que su provisión es suficiente. Tercera, que la abundancia descontrolada mata más que la escasez ordenada. Y esto, amado hermano, es lo que hemos perdido en esta generación. Queremos de todo, pero no sabemos administrar nada. Pedimos más, pero desperdiciamos lo que tenemos. Oramos por provisión, pero no honramos lo que Él ya nos dio. Entonces el Espíritu me dijo: diles que regresen a lo básico. Diles que yo siempre he provisto 5 elementos esenciales y con esos 5 elementos toda familia puede sostenerse, toda casa puede prosperar, todo hogar puede ser bendecido. Y cuando el Señor habla así, uno tiene que obedecer, uno tiene que compartir, porque no es teoría, hermano. Es revelación práctica para tu mesa, para tu cocina, para tu economía, para tu vida. El primer alimento esencial que Dios confirma es el grano, el trigo, el maíz, el arroz, el centeno, lo que sea que se dé en tu tierra. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis, el grano representa la base, el fundamento, el sustento constante. Cuando Dios le habló a José en Egipto, ¿qué le mandó guardar? Grano. 7 años de abundancia, guardar grano. ¿Para qué? Para los 7 años de escasez. Y con ese grano salvó naciones enteras. ¿Entiendes? El grano no es glamoroso, no es exótico, no va a impresionar a tus visitas, pero es lo que te mantiene vivo cuando todo lo demás falla. Es tu pan de cada día. Es, es la multiplicación de los panes. Es el cuerpo partido de Cristo. El grano es fundamento, es compromiso, es disciplina. Si en tu casa hay grano, hay esperanza. Y fíjate en esto, el grano
tiene que morir primero para multiplicarse. Juan capítulo 12, versículo 24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús estaba hablando de su propia muerte, pero también nos enseñaba un principio eterno. La vida viene después de la muerte. La multiplicación viene después del sacrificio. El fruto viene después de la siembra. Cuando tú honras el grano en tu casa, estás honrando este principio, que todo lo que vale la pena requiere morir a ti mismo primero, requiere negarte, requiere sembrar cuando quisieras guardar, requiere dar cuando quisieras acumular. El segundo alimento esencial es el aceite. Y no hablo solamente del aceite para cocinar, hablo del principio espiritual que representa. El aceite en la Biblia es unción, es separación, es consagración, es el Espíritu Santo moviéndose sobre tu vida. Acuérdate de la viuda de Sarepta en 1 Reyes capítulo 17. Ella tenía apenas un puñado de harina y un poco de aceite. Estaba preparando su última comida para ella y su hijo antes de morir. Pero cuando obedeció la palabra del profeta Elías, cuando preparó primero para el hombre de Dios, ese aceite no se acabó. La vasija no se secó. ¿Por qué? Porque cuando honras lo que Dios te da, cuando usas lo poco con obediencia, Él multiplica. El aceite en tu casa no es solo ingrediente, es símbolo de abundancia divina. Es combustible para tu lámpara. Es medicina para tus heridas. Es unción para tu familia. Y déjame contarte algo más sobre el aceite que muchos no entienden. En el Antiguo Testamento todo lo que se consagraba a Dios era ungido con aceite. Los sacerdotes eran ungidos, los reyes eran ungidos, el tabernáculo y todos sus utensilios eran ungidos. ¿Qué significaba esto? Que todo lo tocado por el aceite quedaba separado para uso exclusivo de Dios. Ya no era común, ya no era ordinario, había sido apartado. Entonces, cuando tú tienes aceite en tu casa y lo usas con conciencia espiritual, estás declarando: esta casa está consagrada, esta familia está apartada, este hogar es territorio santo. Y créeme, hermano, cuando tu casa está ungida, el enemigo no puede entrar con libertad. Cuando tu familia está consagrada, las maldiciones generacionales se rompen. Cuando tu hogar es santo, la presencia de Dios habita ahí permanentemente. El tercer alimento que el Señor confirma es la sal. Y hermano, hermana, la sal es poderosísima en el reino espiritual. Jesús mismo lo dijo en Mateo 5, versículo 13: vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué hace la sal? Preserva, da sabor, purifica, desinfecta. Una pizca de sal transforma toda la comida. Sin sal todo es insípido. Sin sal todo se pudre. La sal en tu alacena representa tu capacidad de conservar lo bueno, de darle valor a lo simple, de mantener la pureza en tu hogar. Pero escúchame esto con atención. Jesús también advirtió que si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada. Hay creyentes que perdieron su sabor. Hay familias que perdieron su capacidad de preservar. Están ahí, pero no sirven. Parecen cristianos, pero no transforman nada. La sal en tu casa te recuerda que debes mantenerte efectivo, útil, poderoso en tu función. Ahora, en tiempos antiguos, la sal era tan valiosa que se usaba como moneda. Los soldados romanos recibían parte de su salario en sal, de ahí viene la palabra salario, ¿te das cuenta? La sal tiene valor intrínseco, no es solo condimento, es tesoro. Y cuando Dios te dice que eres sal de la tierra, te está diciendo: tienes valor, tienes propósito, eres necesario. El mundo sin sal se pudre. La sociedad sin creyentes verdaderos se corrompe. Tu presencia, cuando eres sal genuina, hace diferencia. Tu testimonio preserva familias. Tu oración detiene maldades. Tu carácter inspira cambios. No subestimes el poder de ser sal.
El cuarto alimento esencial es el agua. Y sé que dirás, pero padre, el agua no es alimento. Ah, pero es lo más esencial de todo. Sin agua no duras 3 días. El cuerpo humano es 70% agua. La tierra es 70% agua. Todo lo que vive necesita agua. Y espiritualmente, ¿qué representa el agua? La palabra, la limpieza, el bautismo, el Espíritu Santo fluyendo como ríos de agua viva. En Juan capítulo 4, Jesús le dice a la mujer samaritana, el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua en tu casa debe ser abundante, debe ser pura, debe estar disponible siempre, porque sin agua espiritual, tu alma se marchita. Sin la palabra fluyendo constantemente, tu espíritu se seca. Y aquí hay algo profundo que necesito que captes. El agua no tiene forma propia. El agua toma la forma del recipiente que la contiene. Si la pones en un vaso, toma forma de vaso. Si la pones en una jarra, toma forma de jarra. Esto nos enseña humildad, nos enseña adaptabilidad, nos enseña que debemos fluir según el molde que Dios nos da, no según nuestros propios deseos. Muchos creyentes están secos porque quieren moldear a Dios a su conveniencia cuando deberían dejarse moldear por Él. Muchos no tienen agua viva porque están endurecidos en su orgullo. Pero cuando tú te vuelves flexible, cuando aceptas el recipiente que Dios te asigna, ahí fluye el agua, ahí viene la vida, ahí brota la bendición. Y el quinto alimento, el que cierra el círculo de provisión divina, es la miel o el fruto dulce. Dios llevó a Israel a una tierra que fluía leche y miel. La miel representa la dulzura de la promesa cumplida. Representa el disfrute de la bendición. Representa que Dios no solo provee para sobrevivir, provee para gozar. El Salmo 19 dice que los mandamientos del Señor son más dulces que la miel. La obediencia trae dulzura. La fidelidad trae alegría. El fruto del Espíritu, según Gálatas 5, incluye gozo, paz, benignidad. Eso es la miel espiritual. Eso es el dulce sabor de caminar en la voluntad de Dios. Tener miel en tu casa te recuerda que servir al Señor no es amargura, es dulzura, que su yugo es fácil y su carga ligera. Ahora, hay algo fascinante sobre la miel que debes saber. La miel nunca se echa a perder. Arqueólogos han encontrado miel en tumbas egipcias de 3000 años de antigüedad y todavía estaba comestible. ¿Qué nos dice esto? Que lo que Dios da es eterno. Su promesa no caduca, su bendición no vence, su palabra permanece para siempre. Cuando tú tienes la dulzura de Dios en tu vida, esa dulzura no se pierde con el tiempo. Al contrario, se intensifica, se purifica, se vuelve más preciosa. Las personas que llevan años caminando con Dios tienen una dulzura especial, tienen un sabor diferente, porque la miel del Espíritu se ha ido concentrando en ellos año tras año. Entonces ahí los tienes: grano, aceite, sal, agua, miel. 5 elementos, 5 fundamentos, 5 alimentos que cuando los tienes, cuando los honras, cuando los administras con sabiduría, sostienen toda tu casa. No necesitas llenar tu alacena de 20 tipos de galletas importadas. No necesitas tener 50 salsas diferentes. No necesitas gastar tu dinero en cosas que solo alimentan el ego, pero no nutren el cuerpo ni el espíritu. Regresa a lo esencial, simplifica tu vida, honra lo básico. Y aquí viene algo que el Espíritu Santo quiere que entiendas profundamente. Estos 5 alimentos no son solo provisión material, son principios espirituales. Si tienes estos 5 elementos en tu vida espiritual, estás completo. Si tienes el grano de la palabra como fundamento, si tienes el aceite de la unción fluyendo, si tienes la sal que preserva tu testimonio,
si tienes el agua viva del Espíritu Santo, si tienes la miel de su dulce presencia, entonces, hermano, no importa lo que venga, vas a resistir. No importa qué crisis llegue, vas a prosperar. Porque mira lo que pasó en la historia bíblica cada vez que el pueblo de Dios simplificó y obedeció. Daniel y sus 3 amigos en Babilonia, ¿qué pidieron comer? Legumbres y agua, alimento simple, básico. Y después de 10 días estaban más saludables y fuertes que todos los que comían de los manjares del rey. ¿Por qué? Porque no es la complejidad lo que trae bendición, es la obediencia. No es la abundancia descontrolada, es la disciplina con lo esencial. Juan el Bautista en el desierto, preparando el camino del Señor, ¿qué comía? Langostas y miel silvestre, nada más. Y con eso tuvo fuerzas para clamar en el desierto, para bautizar multitudes, para confrontar reyes, para preparar la venida del Mesías. Su dieta simple no lo debilitó, lo fortaleció, porque su enfoque no estaba en la comida, estaba en la misión. Su gozo no venía del estómago, venía del espíritu. Y el propio Jesús, cuando ayunó 40 días en el desierto, cuando el diablo vino a tentarlo, ¿qué le respondió? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús estableció la prioridad. Primero lo espiritual, después lo material. Primero la palabra, después el pan. Y cuando estableces esa prioridad en tu casa, todo cambia. Ahora, quiero que pienses en tu situación actual. ¿Cuántas veces has dicho, no me alcanza, no tengo suficiente, necesito más? Pero te pregunto, ¿has administrado bien lo que ya tienes? ¿Has honrado lo básico? Porque el problema de muchos no es falta de provisión, es falta de administración. Dios te dio los 5 esenciales, pero tú los desperdiciaste comprando lo innecesario. Te dio agua limpia, pero tú la cambias por refrescos. Te dio grano nutritivo, pero tú lo cambias por comida chatarra. Te dio aceite puro, pero tú lo menosprecias. Y después te preguntas por qué no prosperas. En Ageo capítulo 1, versículos 5 y 6, Dios le dice a su pueblo, meditad sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis, pero no os saciáis, bebéis, pero no quedáis satisfechos. Os vestís, pero no os calentáis. Y el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. ¿Sabes por qué? Porque habían descuidado la casa de Dios, porque no honraban lo sagrado, porque vivían para ellos mismos, no para el Señor. Y cuando vives así, puedes tener mucho, pero nunca es suficiente. Puedes trabajar duro, pero nunca prosperas. Porque la bendición no está en la cantidad, está en la obediencia. Entonces, el llamado de hoy es este: revisa tu alacena, literal y espiritualmente. ¿Qué tienes ahí que no necesitas? ¿Qué has acumulado por ansiedad, por comparación, por ego? Empieza a simplificar, empieza a regresar a lo esencial. Compra con propósito, come con gratitud, administra con sabiduría. Y vas a ver cómo esos 5 elementos esenciales te van a sostener de maneras que nunca imaginaste. Además, cuando simplificas tu vida material, liberas espacio para lo espiritual. Cuando dejas de preocuparte por tener de todo, empiezas a agradecer por lo suficiente. Y la gratitud, hermano, es la llave que abre las ventanas de los cielos. Un corazón agradecido por lo poco recibe bendición sobre lo mucho. Un corazón quejoso por lo mucho pierde hasta lo poco que tiene. Yo he visto familias que con lo mínimo viven en paz, en alegría, en comunión. Y he visto familias con abundancia material que viven en guerra, en amargura, en división. ¿Cuál es la diferencia? El enfoque, la prioridad, los valores. Porque una casa donde reina la presencia de Dios puede tener alacena simple y mesa bendecida. Pero una casa donde reina el materialismo puede tener alacena llena y mesa maldita.
Por eso Pablo dice en Filipenses 4, versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Ese es el secreto. Contentamiento, ese es el poder, adaptabilidad, ese es el triunfo. Confianza en Dios más que en las circunstancias. Y déjame decirte algo más que el Espíritu Santo pone en mi corazón. Estos 5 alimentos esenciales también representan las 5 áreas fundamentales de tu vida que Dios quiere ordenar. El grano representa tu fundamento doctrinal, lo que crees, tu teología. Si tu fundamento es sólido, resistirás cualquier viento de doctrina. El aceite representa tu vida de oración, tu intimidad con Dios, tu unción. Sin aceite, tu luz se apaga. La sal representa tu testimonio, tu influencia, tu carácter. Sin sal no impactas a nadie. El agua representa tu conocimiento de la palabra, tu limpieza continua, tu renovación diaria. Sin agua te marchitas espiritualmente. Y la miel representa tu gozo, tu esperanza, tu deleite en el Señor. Sin miel, todo se vuelve religión amarga. ¿Tienes estas 5 cosas en orden? ¿Está tu fundamento doctrinal firme? ¿Está tu vida de oración activa? ¿Está tu testimonio limpio? ¿Está tu mente renovada por la palabra? ¿Está tu corazón gozoso en el Señor? Si estas 5 áreas están cubiertas, hermano, estás completo. Estás equipado, estás listo para lo que venga, pero si alguna de estas áreas está descuidada, ahí está tu debilidad. Ahí entra el enemigo. Ahí se filtra la derrota. Por eso Dios te habla hoy. Regresa a lo esencial. Deja de complicar tu fe. Deja de buscar experiencias extraordinarias cuando no has sido fiel en lo ordinario. Primero, asegura los 5 fundamentos. Primero, fortalece lo básico. Y después, sobre esa base sólida, Dios edificará cosas grandes. Isaías 55, versículos 1 y 2, dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Ves? Dios te está llamando, te está diciendo, deja de malgastar, deja de invertir en lo que no alimenta. Ven a lo verdadero, ven a lo esencial, ven a lo que satisface de verdad. Y ahora quiero que entiendas algo poderoso. Cuando tú ordenas tu casa con estos 5 elementos esenciales, no solo te beneficias tú, bendices a toda tu familia. Enseñas a tus hijos valores correctos. Les muestras que la felicidad no está en el exceso, está en la suficiencia. Les demuestras que Dios provee exactamente lo necesario. Les transmites generación tras generación el secreto de la prosperidad verdadera. No es acumular, es administrar. No es gastar, es invertir. No es desperdiciar, es honrar. Proverbios 31 describe a la mujer virtuosa y dice que ella se levanta cuando aún es de noche y da comida a su familia. No dice que da banquetes, no dice que impresiona con manjares, dice que da comida, sustento, lo necesario. Y con esa administración sabia su casa prospera, sus hijos la llaman bienaventurada, su marido confía en ella. Su lámpara no se apaga de noche. ¿Por qué? Porque hay orden, porque hay disciplina, porque hay sabiduría práctica funcionando. Entonces, hoy yo te digo, sé esa persona en tu casa. Sé quien establece el orden divino. Sé quien enseña los principios del reino. Puede que tu familia no entienda al principio. Puede que se quejen cuando elimines lo innecesario. Pero mantente firme, porque cuando vean los resultados, cuando vean que no falta nada importante, cuando vean que hay paz en lugar de ansiedad,
Cuando vean que hay suficiencia en lugar de escasez, te lo van a agradecer. Y lo más importante, Dios te va a honrar. Porque cuando tú honras la sabiduría de Dios, Él honra tu vida. Cuando tú obedeces su diseño para la provisión, Él multiplica tu obediencia. Es ley espiritual. Es principio del reino. Lucas 6:38. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Tú mides con sabiduría, Dios te devuelve con abundancia. Tú administras con fidelidad, Dios te recompensa con multiplicación. Ahora déjame compartir contigo un testimonio real que vi hace algunos años. Conocí una familia que estaba al borde de la quiebra. El esposo había perdido su empleo. Tenían deudas acumuladas. Los hijos necesitaban ir a la escuela. La desesperación tocaba su puerta cada mañana. Y un día, en medio de esa crisis, el Espíritu Santo les habló exactamente esto que te estoy compartiendo hoy. Simplifica, regresa a lo esencial, honra lo básico. Ellos obedecieron. Vaciaron su alacena de todo lo innecesario, se quedaron con los 5 elementos esenciales, empezaron a cocinar desde cero, eliminaron gastos superfluos y con lo que ahorraron, comenzaron a diezmar fielmente por primera vez en años. ¿Sabes qué pasó? En menos de 2 meses, el esposo consiguió un trabajo mejor que el anterior. En 3 meses, empezaron a liquidar deudas. En 6 meses, tenían un fondo de emergencia que nunca habían logrado formar. En 1 año, estaban prosperando de maneras que jamás imaginaron. Pero lo más hermoso no fue la prosperidad económica. Lo más hermoso fue que aprendieron el secreto de la suficiencia. Aprendieron que con Dios y lo esencial todo es posible. Aprendieron que la obediencia abre puertas que el esfuerzo humano no puede abrir. Y quiero que sepas que lo mismo puede pasar contigo. No importa cuán grave sea tu situación económica. No importa cuántas deudas tengas. No importa cuán lejos te hayas desviado de los principios divinos. Hoy es tu día de restauración. Hoy es tu día de regreso. Hoy es tu día de obediencia renovada. Y cuando tú das ese paso de fe, cuando tú decides honrar lo que Dios establece, el cielo responde. Ahora, quiero que entiendas algo crucial. Este principio de los 5 elementos esenciales no es solo para tiempos de crisis, es para toda la vida, es estilo de vida del reino, es mentalidad de eternidad. Porque si tú solo aplicas estos principios cuando estás en necesidad y luego regresas al desorden cuando prosperas, vas a volver a caer. Pero si haces de esto tu forma permanente de vivir, si estableces estos 5 fundamentos como ley en tu casa, entonces la prosperidad que venga será sostenible, será bendición que permanece, será riqueza que no trae consigo dolores. Proverbios 10, versículo 22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Entiendes? Hay riqueza que viene con dolor, hay abundancia que trae maldición, hay prosperidad que destruye familias. Pero cuando tu prosperidad viene de obedecer los principios divinos, cuando tu abundancia brota de honrar lo esencial, esa bendición es pura, es limpia, es completa y lo más importante, es permanente. Y déjame hablarte ahora de algo que muchos pastores no se atreven a decir, pero que el Espíritu Santo me manda a declarar: hay espíritus de desperdicio. Hay demonios asignados específicamente para hacer que desperdicies tus recursos, para que compres lo innecesario, para que gastes en lo superficial, para que acumules lo que no necesitas. Y mientras tú estás bajo esa influencia espiritual, puedes ganar mucho dinero, pero nunca vas a prosperar. Puedes trabajar día y noche, pero siempre estarás en escasez, porque hay fuerzas espirituales atacando tu administración.
Pero cuando tú regresas a los 5 elementos esenciales, cuando estableces orden divino en tu casa, esos espíritus pierden autoridad, esos demonios pierden territorio, porque la obediencia rompe maldiciones. El orden divino expulsa el caos demoníaco. La sabiduría práctica derrota la manipulación espiritual. Y de repente, con los mismos recursos o incluso con menos, empiezas a prosperar, empiezas a tener suficiente, empiezas a ver multiplicación, no porque aumentaron tus ingresos, sino porque se rompió la maldición del desperdicio. En Malaquías 3, cuando Dios habla de diezmos y ofrendas, también habla de esto: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra. ¿Ves? Hay un devorador, hay algo que destruye el fruto de tu trabajo, y ese devorador solo se va cuando tú obedeces. Solo se reprende cuando tú honras a Dios con tus primicias. Solo huye cuando tú estableces orden en tu administración. Entonces, hermano, hermana, no pienses que esto es solo asunto de organización doméstica. Esto es guerra espiritual. Esto es establecimiento del reino de Dios en tu territorio. Esto es tomar dominio sobre las fuerzas que han estado robándote bendición. Cuando tú ordenas tu alacena conforme a principios divinos, estás haciendo una declaración espiritual. Estás diciendo: esta casa es del Señor, esta familia camina en obediencia, este hogar está bajo gobierno divino. Y esa declaración tiene poder. Y hay más. Cuando tú vives con estos 5 elementos esenciales, cuando simplificas tu vida material, algo hermoso ocurre en tu vida espiritual. Te vuelves más sensible a la voz de Dios. Porque el ruido del materialismo se silencia. La distracción de lo innecesario desaparece. La ansiedad por mantener tanto se va. Y en esa simplicidad, en esa quietud, empiezas a escuchar lo que Dios siempre ha estado diciéndote, pero que no podías oír por el ruido de tu propio desorden. Jesús dijo en Lucas 12, versículo 15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Captas esto? Tu vida no se mide por cuánto tienes. Tu valor no está en tu alacena llena. Tu identidad no depende de tu nivel económico. Tu vida consiste en tu relación con Dios, en tu obediencia a su palabra, en tu testimonio en esta tierra. Y cuando entiendes eso, cuando lo vives, te liberas de la esclavitud del consumismo, te liberas de la trampa del materialismo, te liberas de la mentira de que necesitas más para ser feliz. La verdad es que con Dios y lo esencial ya tienes todo, ya eres rico, ya estás completo, porque Él es tu suficiencia, Él es tu provisión, Él es tu todo en todo. Y los 5 elementos esenciales son simplemente recordatorios físicos de verdades espirituales eternas. Son símbolos tangibles de realidades invisibles. Son herramientas prácticas para caminar en fe. Entonces ahora, en estos últimos momentos de este mensaje, quiero darte instrucciones específicas, pasos concretos que debes seguir esta misma semana. Primero, ve hoy mismo a tu alacena y revísala completamente. Saca todo, mira qué tienes, y separa lo esencial de lo innecesario. Lo que está vencido, deséchalo. Lo que nunca usas, regálalo. Lo que acumulaste por miedo, suéltalo. Quédate solo con lo que verdaderamente necesitas. Y dentro de eso, identifica tus 5 elementos esenciales: grano, aceite, sal, agua, miel o su equivalente. Segundo, haz un presupuesto nuevo para tu alimentación, basado en estos 5 elementos. Calcula cuánto necesitas gastar para mantener estos 5 elementos siempre disponibles en tu casa. Y te vas a sorprender, es mucho menos de lo que gastas ahora, mucho menos. Y esa diferencia, ese ahorro, tienes 2 opciones. Úsalo para liquidar deudas o úsalo para sembrar en el reino de Dios. Diezmos
ofrendas, ayuda a necesitados, pero no lo desperdicies regresando a lo innecesario. Tercero, establece este principio como ley en tu hogar. Reúne a tu familia, explícales lo que Dios te ha revelado, enséñales el valor de lo esencial, muéstrales las Escrituras. Y juntos, como familia, decidan caminar en esto. Porque cuando toda la familia está alineada, la bendición es mayor. Cuando todos entienden el porqué, la obediencia es más fácil. Cuando hay unidad en esto, el testimonio es más poderoso. Cuarto, ora sobre tu alacena. Sí, como lo oyes. Ora sobre esos 5 elementos. Pídele a Dios que los bendiga, que los multiplique, que haga de ellos instrumento de enseñanza para tu familia. Que cada vez que los uses recuerdes sus principios. Consagra tu cocina, consagra tu mesa, declara que en esa casa se come con gratitud, se comparte con generosidad, se administra con sabiduría. Y quinto, mantente firme en esto, porque van a venir tentaciones, van a venir ofertas, van a venir amigos o familiares que no entienden, van a venir momentos en que quieras regresar a lo viejo, pero resiste, permanece, sé fiel, porque en esa fidelidad está tu victoria, en esa perseverancia está tu testimonio, en esa constancia está tu bendición. Y quiero cerrar con esta palabra profética que el Espíritu Santo pone en mi espíritu para alguien específico que está escuchando. Hay alguien aquí que ha estado en crisis económica, has orado, has trabajado, has luchado, pero nada funciona. Y Dios me manda a decirte, el problema no es que Él no te esté bendiciendo, el problema es que no has ordenado tu casa conforme a sus principios. Has estado pidiendo más cuando no has honrado lo poco. Has estado sembrando mucho pero recogiendo poco porque hay desorden en tu administración. Pero hoy, en este preciso momento, Dios está rompiendo esa maldición. Hoy el devorador está siendo reprendido. Hoy comienza tu tiempo de restauración. Y te voy a decir algo más. Dentro de 3 meses exactos, si tú obedeces lo que hoy has escuchado, vas a tener un testimonio, vas a ver cambio, vas a experimentar provisión que no esperabas, puertas que se abren, favor que no buscabas, multiplicación que no entiendes, porque cuando tú haces tu parte, Dios hace la suya, y su parte siempre es mayor. Su bendición siempre supera tu obediencia. Su provisión siempre excede tu necesidad. Así que prepárate, alista tu corazón, porque viene bendición, viene prosperidad, viene testimonio de la fidelidad de Dios. Así que ahora mismo, donde quiera que estés, quiero que hagas algo. Cierra tus ojos por un momento. Respira profundo. Aquieta tu espíritu. Y en tu corazón, con sinceridad absoluta, dile al Señor: Padre Celestial, te pido perdón por complicar lo que tú hiciste simple. Perdóname por desperdiciar lo que tú me confiaste. Perdóname por no valorar lo esencial. Hoy en este momento decido regresar a tus principios. Decido honrar los 5 elementos que tú estableces. Decido simplificar mi vida para amplificar tu presencia. Ordena mi casa, Padre. Ordena mi mente. Ordena mi economía. Ordena mis prioridades. Y enséñame a vivir con suficiencia, con gratitud, con sabiduría. Reprende al devorador de mi vida. Rompe toda maldición de desperdicio. Abre los cielos sobre mi familia y hazme testimonio viviente de que tus principios funcionan, de que tu palabra es verdad, de que tu provisión es real. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Y ahora guarda silencio. No sigas corriendo a lo siguiente. Detente, quédate quieto. Permite que esta palabra penetre profundo en tu espíritu, porque Dios habla en el silencio, Dios obra en lo secreto. Cuando todos gritan, su voz se pierde. Pero cuando tú te callas y escuchas, ahí está Él
revelándote estrategias específicas para tu situación. Ahí está Él mostrándote el próximo paso. Ahí está Él, confirmando en tu espíritu que lo que escuchaste hoy no es casualidad, es cita divina. Ve a tu casa hoy y aplica esto inmediatamente. No lo dejes para mañana. No digas la próxima semana lo hago. Hazlo hoy, hoy mismo. Revisa tu alacena hoy. Toma decisiones hoy. Empieza el cambio hoy. Porque la obediencia inmediata libera bendición inmediata. La obediencia retrasada es desobediencia disfrazada. Y Dios está esperando tu acción para liberar su provisión. Y recuerda, con 5 alimentos esenciales, tu casa puede sostenerse. Con 5 principios espirituales, tu vida puede transformarse. Con 5 decisiones sabias, tu futuro puede cambiar. No necesitas más, necesitas mejor. No necesitas variedad, necesitas calidad. No necesitas impresionar a nadie, necesitas obedecer a Dios. Y cuando obedeces, todo lo demás se acomoda. Cuando priorizas lo correcto te persigue. Cuando honras lo esencial, lo extraordinario, viene por añadidura. Que el Dios de provisión te bendiga abundantemente. Que el Espíritu Santo te guíe en cada decisión. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, reine en tu hogar. Que tu alacena nunca esté vacía de lo esencial. Que tu mesa siempre esté bendecida. Que tu familia experimente la multiplicación divina. Y que nunca, jamás te falte lo verdaderamente importante, su presencia, su palabra, su dirección, su favor. Porque el que tiene a Dios, lo tiene absolutamente todo. Y el que no lo tiene, aunque tenga el mundo entero, no tiene nada. Camina en esto, vive en esto, testifica de esto. Y prepárate para ver la gloria de Dios manifestándose en tu vida de maneras que nunca imaginaste. Amén, amén y amén.